En el año 1966, el sistema universitario argentino vivía un acelerado proceso de desarrollo. Investigadores argentinos se formaban en el exterior y luego regresaban a sus grupos de investigación. Dos universidades muy importantes habían desarrollado distintos prototipos de computadoras. Sin embargo, a finales del mes de julio de ese año, la dictadura militar encabezada por Juan Carlos Onganía decretó la intervención de las universidades nacionales. Su policía desalojó a bastonazos a los alumnos de la sede de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, donde fueron reprimidos las autoridades de la facultad, los profesores y los alumnos. La destrucción alcanzó los laboratorios y bibliotecas. La indignación provocó una renuncia masiva de destacados docentes e investigadores. Ese floreciente periodo de la Universidad Argentina quedó trunco. Más del 77% de los profesores renunciaron, la mayoría exiliándose a diferentes países extranjeros, tanto americanos como europeos. Este hecho sangriento y autoritario que buscaba dar fin a la autonomía universitaria se conoció como la Noche de los Bastones Largos. Para entender cómo fue que se llegó a los sucesos de esa trágica noche, es necesario indagar en los antecedentes anteriores. A continuación, nos centraremos en las causas que pudieron haber desencadenado este terrible golpe militar. En el año 1955, las Fuerzas Armadas, comandadas por el general Lonardi, realizaron a través de un bombardeo en la Plaza de Mayo la autodenominada Revolución Libertadora, derrocando al por entonces presidente Juan Domingo Perón. Al mismo tiempo, entre 1957 y 1963, la Universidad de Buenos Aires, la más potente y poblada de las nacionales, vivía una época de oro inaugurada con el rectorado del filósofo e intelectual Ricieri Frondizi, hermano del presidente Arturo. Comenzaba en las universidades un proceso de estructuración, el cual consistía en garantizar las consignas de las reformas universitarias de 1918, autonomía y gobierno tripartito, formado por profesores, graduados y estudiantes. Incorporaron la idea de modernización que impulsó la formación de un centro de investigación, la renovación de programas de enseñanza y la creación de nuevas carreras como la psicología y la sociología. Lo mejor que se hizo fue crear una atmósfera de trabajo, una atmósfera de discusión y un deseo permanente de hacer cosas. La Facultad de Ciencias Exactas y Naturales fue la que lideró este periodo de transformación, instaurando los conceptos que habrán de regir a la universidad en los planos técnicos, científicos e ideológicos por la próxima década. Las universidades se equipan con unos laboratorios y las ciencias deben convertirse en el motor de la economía. En el año 1958 tuvo una gran relevancia el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, y la Editorial Universitaria de Buenos Aires, EUDEBA, con su claro objetivo Libros para Todos. Publica en menos de 10 años casi 12 millones de ejemplares, convirtiéndose en la editorial más importante de habla hispana. Puedo decir que esos 10 años del 55 al 66 de facultad y de universidad eran años de respeto, de democracia. Con el peronismo proscripto, la Argentina atravesó un periodo en el cual el radicalismo preponderó en el gobierno durante los siguientes 5 años. En 1963, ya con Arturo Illia en el poder, la educación tuvo un peso significativo en el presupuesto nacional. En el año 1963 se invirtió el 12% del PBI en educación. En 1964 se invirtió el 17% y en 1966 el 23%. En 1964 se puso en marcha el Plan Nacional de Alfabetización, con el objetivo de disminuir
la tasa de analfabetismo, que por ese entonces afectaba al 10% de la población adulta. Entre 1963 y 1966 se graduaron de la UBA 40.000 alumnos, la cifra más alta en toda la historia de la Casa de Estudios. Los números avalan la importancia que Illia le dio a la educación nacional. El 28 de junio de 1966, el teniente general Juan Carlos Onganía había derrocado al gobierno democrático de Arturo Illia, dando inicio a la dictadura autodenominada Revolución Argentina. Yo, Juan Carlos Onganía, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación y observar fielmente los fines revolucionarios, el Estatuto de la Revolución y la Constitución de la Nación Argentina. Este nuevo régimen conservador le otorgó a la Iglesia Católica mayor importancia en las decisiones referidas a la educación. Además, una de las principales características de este gobierno fue la marcada intolerancia y desprecio ante las prestigiosas universidades del país, a las cuales consideraba como cuna de la subversión y el comunismo. Por otra parte, a causa del avance militar en el gobierno de Illia, el gobierno golpista de Onganía y la reducción del presupuesto en la educación, los estudiantes manifestaron sus críticas y su descontento. A través de reuniones masivas, los mismos intentaron demostrar al gobierno su desacuerdo ante las medidas autoritarias impuestas. El 29 de julio se dictó la Ley 16.912, que suspendía la autonomía universitaria, decretando que las universidades públicas pasaban a manos del Ministerio de Educación. Lo convencieron de que había que intervenir la universidad. La universidad era el nudo que tenía que cortar Onganía para tener un poder en las ideologías. Ese mismo día, el decano de Ciencias Exactas, en aquel entonces, Rolando García, se reunió primeramente en el rectorado y a las 21:30 ingresó en las instalaciones de Perú 222, donde había unas 300 personas. Como era de esperarse, el consejo directivo se negó rotundamente a la intervención en la facultad. Más de 240 docentes de la UBA firmaron una declaración en la que se hacía un llamado a los claustros universitarios en el sentido de que se siga defendiendo como hasta ahora la autonomía universitaria y que se comprometan a mantener vivo el espíritu que haga posible el restablecimiento de la democracia. Horas más tarde, sin comunicación previa, el personal policial ingresó en la facultad. Bajo la orden del general Mario Fonseca, sáquenlos a tiros si es necesario. Hay que limpiar esta cueva de marxistas. Estábamos claramente identificados como foco comunista, petardista, etcétera, etcétera. Nos hicieron esa fama y estábamos claramente. Entonces era el centro que había que destruir. La Guardia cargó a garrotazos y con gases lacrimógenos contra estudiantes, docentes y profesores extranjeros invitados. El doctor García le manifestó al oficial a cargo del operativo que él era la autoridad. Como toda respuesta, recibió un fuerte bastonazo que le rompió un dedo cuando intentó protegerse la cabeza. Empezaron a tirar gases, nos llenaron de gases y cuando ya no podíamos respirar, salimos, estaba la policía desplegada ahí con un oficial. Y yo fui directamente al oficial. Les digo, ¿por qué han entrado ustedes aquí? De acuerdo con este gobierno, yo sigo siendo decano de acá. Y había un tipo bastante más corpulento que yo al lado de él, con uniforme, hijo de puta. Y yo pegó un palazo en la cabeza, me tiró al suelo. Y ahí vinieron
comunistas, judíos, hijos de puta. Después hicieron una doble fila y nos hicieron pasar por la doble fila, y a medida que pasábamos de los dos lados los golpes de bastón. La destrucción alcanzó los laboratorios y bibliotecas. También se destruyeron una de las adquisiciones más recientes y novedosas para la época, las computadoras. Hubo más de 2 centenares de detenidos y una numerosa cantidad de heridos. El 70% de los docentes e investigadores de exactas renunció y muchos emigraron al exterior. 1.378 docentes renunciaron o se fueron del país exiliados, la mayoría a Chile, Perú, Venezuela, Puerto Rico, Estados Unidos y Canadá, entre otros. Unos 301 emigraron, 215 eran científicos y 86 investigadores en distintas áreas. Se inició el éxodo de científicos que no se detendría a partir de entonces. Solo después de 18 años, bajo la presidencia de Raúl Alfonsín, la universidad recuperaría su debida autonomía. Tras la noche del 29 de julio, nada sería igual. Más de 1 centenar de universitarios fueron encarcelados esa noche. La noticia se difundió como un reguero de pólvora por todo el mundo. Docentes, científicos e investigadores partieron al exilio. De este modo se produjo la llamada fuga de cerebros, con miles de argentinos formados académicamente en nuestras universidades, pero residiendo en el exterior y trabajando para universidades y capitales extranjeros. Con la noche de los bastones largos, algo se quebró en Argentina. La confianza en que la razón, la discusión de proyectos y el entusiasmo por la educación, la ciencia y la tecnología podrían contribuir a nuestro desarrollo, perjudicando seriamente a la comunidad científica, cultural y universitaria. Esta fue la noche en que comenzó la decadencia en la educación pública argentina. La universidad no recuperará su autonomía por los próximos 18 años. Ese 29 de julio adquiere hoy, a la luz de la historia, el valor de un símbolo. Mentes cortas, bastones largos, fue hace 48 años, pero aún hoy no deja de doler. El costo fue muy alto y aún hoy lo estamos pagando.